Bienvenidos a todos. Estamos encantados de que se haya unido a nosotros aquí en este seminario web en castellano. Y particularmente bienvenido a David Piñero, profesor de la Universidad de Alicante. Él presentará sus experiencias y compartirá su sabiduría sobre la topografía córnea escleral. Haga sus preguntas a través del chat, de ya que sea una sesión interactiva. Daré una breve introducción y rápidamente pasar a David. Perfecto. Oh, what is the chat? Un momentito. Ok, oh, saludos, ya, perfecto. Igletai, Aguiucho se eleva y se mueve rápido. 68 usuarios en momento en 19 países diferentes. Es el único dispositivo que puede manejar todo tipo de lentes de contacto. Lentes esclerales, híbrido, soft, RGP, Ortho-K. Nosotros somos fabricante neutral. Siempre estamos abiertos a hacer nuevas conexiones. En momento, mañana haga 5 lentes integradas de 18 fabricantes y crecimiento. 20 publicaciones científicas y 5 de David Piñero. Nuevas integraciones de lentes y funciones de software próximamente. Hijos, you are in control. Cada ojo es único, pero personaliza tus adaptaciones. Haga crecer su práctica de lentes de contacto, de lentes de contacto. Gracias. Y me gustaría pasar a David. Un momento, por favor. Sí. Y configuramos la conexión. Perfecto. Perfecto. Okay. Muy bien. Bueno, ya estoy preparado. Perfecto.
Cuando quieras, Arnaud, empezamos. Ya, vale. Ya. Perfecto. Bueno, lo primero de todos, daros las gracias por estar aquí a esta hora, esta tarde, a la hora de comer, para intentar formarse un poquito más en este tema de la topografía corneoescleral, algo bastante novedoso y que supone un nuevo punto de vista a la hora de planificar las adaptaciones de lentes de contacto. Lo primero que quería es agradecer a Arnaud y a Iglet la invitación a daros este webinar y la confianza que han tenido en mí desde el principio para desarrollar tanto investigaciones como hacer cosas interesantes con este equipo. El webinar de hoy lo hemos titulado ¿Cómo interpretar una topografía corneoescleral y cómo puedo optimizar mis adaptaciones? Vamos a seguir el siguiente índice. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es por qué tenemos que medir la topografía en el área limboescleral. ¿Hay alguna necesidad? Lo veremos. Hablaremos de algunas características anatómicas y geométricas del limbo y superficie escleroconjuntival para después pasar a centrarnos en la tecnología Eye Sources Profiler y ver exactamente qué nos puede proporcionar. Finalmente, os quiero que veamos un poco la interpretación de datos y mapas que proporciona este sistema. Veremos su utilidad en contactología y finalmente sacaremos unas conclusiones de todo lo visto. Una cosa interesante es que esta sesión tiene que ser lo más interactiva posible, por lo tanto, a medida que os vayan surgiendo preguntas, las vais anotando, las vais enviando y al final haremos una especie de debate para ver y poder comentar cualquier duda que podéis tener. Vamos a empezar con este aspecto. ¿Por qué medir la topografía en el área limboescleral? Fijaros, nosotros hasta la fecha, cuando queremos analizar la superficie anterior del ojo, tenemos en cuenta normalmente la medida de la topografía corneal. Pero hay que tener en cuenta que la córnea, como todos sabéis, ocupa entre esos 12 y 13 milímetros centrales, tiene distintas áreas, central, paracentral, periférica, pero hay una superficie más allá del limbo que nunca es analizada, incluso la zona limbar, y que además tiene una grandísima importancia en el caso concreto de las lentes de contacto, puesto que esa zona es una zona sensible, es una zona que no debe ser dañada, puesto que es muy importante para la regeneración y mantenimiento de las células del epitelio corneal y además es una zona, como vais a ver ahora, donde mayor cambio de curvatura va a suceder. Todos sabéis lo que es la topografía corneal, obtenemos esos mapas de curvatura que nos caracterizan la superficie, ¿vale? Y además, luego, una vez que obtengo los datos punto a punto, los intento caracterizar matemáticamente utilizando una sección cónica, que normalmente suele ser una elipse prolata en los casos normales, pero pueden ser otro tipo de curvas geométricas. Perfecto. Ahora, ¿qué limitaciones nos aporta la topografía? Lo primero, solo valoramos una porción de la superficie corneal anterior. Segundo, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las adaptaciones de lente de contacto son con lente blanda, esta lente tiene un apoyo escleral y la topografía corneal no nos va a proporcionar la información suficiente para guiar la adaptación. Además, todos sabéis que existe un auge actualmente de esas lentes de contacto rígidas permeables al gas de apoyo escleral, siendo imprescindible el análisis de la superficie escleroconjuntival para conseguir una adaptación optimizada. Además, hay otra parte que a lo mejor se nos escapa más porque quizás entre más del ámbito médico, pero existen alteraciones de la superficie escleroconjuntival que únicamente a día de hoy se siguen analizando de forma subjetiva con observación biomicroscópica, pero no tenemos criterios objetivos de su caracterización, como puede ser la presencia de un pterigium, de una pinécula, de un nebus conjuntival, ver cómo crece, cómo no crece, si cambia, no cambia, etc. Este tipo de instrumentos nos van a permitir también monitorizar eso. Y por último, tampoco sabemos si ese análisis de la superficie corneoescleral podría ser interesante también para valorar el impacto que pueda tener, por ejemplo, el síndrome de ojo seco.
Bien, ¿qué características anatómicas tiene la conjuntiva y la esclera? Vosotros sabéis que la conjuntiva, que es el plano de apoyo normalmente de la lente escleral, es una superficie que tiene una capa epitelial con una superficie rugosa y que no es tan lisa como la corneal. Se asume que la geometría que tiene esa superficie conjuntival sigue la geometría de la propia esclera que está debajo. Sin embargo, eso no siempre es así, sobre todo cuando existen alteraciones de la superficie conjuntival, como pueda ser la presencia de un pterigium, una pinnecula. En estos casos, la elevación o la distribución del tejido que existe en conjuntiva no está siguiendo la geometría en sí que puede haber por debajo en la porción más dura del ojo, que es la esclera. De hecho, además, la esclera tiene una cosa muy curiosa, independientemente de todo esto, es que es una estructura bastante irregular y además que tiene una variabilidad por meridianos y por cuadrantes normalmente, por lo tanto, si en el caso que la conjuntiva siguiera esa forma de la esclera, nosotros no estaríamos teniendo una geometría esférica o una geometría ideal que nos permite generalizar y asumir que esa geometría escleral es igual en todos los pacientes. Ahora, ¿qué pasa en el limbo? El limbo es una de las capas más interesantes de estudiar porque es la transición que va a haber desde la córnea, que es transparente, a la esclera, que es opaca. Aproximadamente tiene 1,5 milímetros de ancho y 2 milímetros en vertical, pero pensar que en esa estructura tan pequeña existe un cambio de curvatura que es el más grande que tiene lugar en toda la superficie anterior del ojo, existiendo un cambio desde 5 capas del epitelio corneal a las 10 o 15 capas que va a tener el epitelio conjuntival. Y no siempre es curva, como se quiere hacer ver muchas veces ese limbo, sino que existen distintos perfiles que incluso se han definido en la literatura de cómo puede ser esa geometría limbar y cómo cambia la altura sagital asociada, la profundidad sagital asociada, en función de cómo es esa geometría, de cómo es esa transición. Unos datos medios que os quiero dar son estos de aquí, que, medidos por Van der Wolf en el año 2010, que demuestra que el cambio medio de radio de curvatura en esa zona de limbo es de 3,40 milímetros, variando de 1,50 a 6,50 milímetros, lo cual para una adaptación resulta crucial, ¿vale? Puesto que es un cambio de curvatura que va a tener implicaciones clínicas seguro. Pero además de eso, hay una cosa que normalmente se suele asumir y que quiero que quede claro para que entendáis ahora los mapas que vamos a ver con la tecnología, es que solemos asociar que la superficie escleroconjuntival es una esfera, es una superficie de revolución. Y no es así. Fijaros en este caso, analizado mediante OCT, cómo podéis ver que el ángulo esclerocorneal es significativamente diferente entre la porción nasal, que es la línea negra, y la porción superior, que es la línea roja, existiendo, por lo tanto, un desnivel lateral. En este caso, lateral no vertical, superinferior, pero también lo existe lateral. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta que además de esa irregularidad inherente, además hay una asimetría de revolución. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar lentes y a la hora de personalizar adaptaciones. Vamos a empezar ya a hablar, esta introducción es para que tuviéramos en cuenta el porqué de la importancia de medir esta superficie y que tengamos ciertos conceptos clave claros para entender esta tecnología Eye Surface Profiling. ¿En qué se basa? Mirad, este sistema es una perfilometría de dominio de Fourier. Vais a ver que funciona con 2 proyectores de los que ahora hablaremos más claramente y tiene una capacidad de medición siempre que seamos capaces de abrir los párpados del paciente de hasta 20 milímetros de diámetro con la medición de más de 250.000 puntos. Hasta la fecha se ha validado y utilizado para diferentes propósitos clínicos este dispositivo, como para medir el radio escleral, medir la forma del limbo, evaluar los cambios esclerales con la acomodación, etcétera, etcétera. Fijaros que nos permite obtener topografías en 3D siempre a partir de medidas de elevación. Otra cosa es que a partir de ahí, mediante algoritmos matemáticos, pueda obtener otro tipo de mapas, pero lo que nosotros vamos a medir es esa elevación que va a tener esa superficie corneal anterior.
Fijaros que funciona, como veis en la imagen inferior, con dos proyectores simétricos a una cámara central con la misma inclinación. Se proyecta una red sinusoidal, lógicamente se va a modificar esa proyección de la red sinusoidal por la forma o la geometría de la superficie anterior y entonces, una vez obtenida con la cámara digital que está al frente la imagen o la proyección que viene de ambos lados, se produce la transformada vía Fourier y con unos algoritmos de reconstrucción de imagen, entre ellos el algoritmo de Takeda, se consigue obtener los datos de elevación. Os aviso que esto es lo que diferencia, en este caso, ese nivel avanzado de reconstrucción de la superficie corneal, perdón, de la superficie anterior del ojo, es lo que lo puede diferenciar de otros dispositivos o de otras tecnologías. Bien, una cosa que tenéis que tener muy clara, la conjuntiva no es una superficie reflectante, no es una superficie transparente, por ello necesitamos aplicar una sustancia que nos permita hacer que se pueda reflejar la imagen. Normalmente aplicamos fluoresceína, como vais a ver. Se alinea el aparato, ahora luego hablaremos de cómo se produce ese alineamiento y como podéis ver, hay una zona muy grande en la que existe un solapamiento de las imágenes proyectadas desde ambos sistemas de proyección. Esa zona, vamos a decir, en el que tenemos triangulación, tenemos datos desde una perspectiva y desde otra, es donde se consigue un mayor análisis o una mayor precisión de la medida. Luego tenemos zonas mucho más periféricas en las que solo la información nos va a proceder desde un solo proyector y desde una sola perspectiva. Estas zonas, que son próximas a los 20 milímetros, son las zonas en las que la precisión y repetibilidad del instrumento puede ser algo menor. Fijaros, a la hora de medir, tiene una interfaz bastante sencilla, en la que tenemos los datos de los pacientes y simplemente añadiendo a más, creamos el paciente que nosotros queramos introducir y empezamos a generar la medida. Una cosa importante que debéis de hacer a la hora de medir con este instrumento, vais a ver, es que lo primero que hagáis es colocar al sujeto con su barbilla en el reposacabezas del dispositivo con el fin de controlar la altura, para que luego, una vez añadamos la fluoresceína, solamente sea la toma de la medida. ¿Por qué? Porque si añadimos la fluoresceína y perdemos mucho tiempo controlando altura, foco, etcétera, esa fluoresceína simplemente por el propio lagrimeo se va a perder, ¿vale? Se instila la fluoresceína en el ojo, como he dicho, una vez que hayamos hecho esa configuración inicial, que hayamos controlado la altura, tengamos una calidad de imagen suficientemente buena, pasamos a teñir. ¿Y cómo vamos a teñir? Jamás vamos a utilizar fluotest, el colirio fluotest, siempre vamos a utilizar tiras de fluoresceína, las cuales deberán de ser humedecidas con un poquito de lágrima artificial, ¿vale? Esa lágrima artificial va a hacer que salga toda esa fluoresceína que está impregnada en la tira y la vamos a aplicar en 3 posiciones diferentes del ojo. Primero le vamos a hacer mirar hacia arriba, le vamos a poner en la conjuntiva inferior, hacia abajo en la conjuntiva superior y sobre todo mirando hacia nasal para toda la parte externa. ¿De acuerdo? Muy importante que obtengamos un tinte homogéneo. Si veis que hay una zona que no está bien teñida, no procederemos a la medida, puesto que vais a ver que no la va a detectar. ¿De acuerdo? Estas son las instrucciones básicas que da el fabricante, como todos conocéis, imprescindible el foco, el enfoque y el centrado, y un teñido homogéneo de la conjuntiva. Fijaros, aquí lo veis muy bien, cómo tenemos aquí la cruz, ¿vale? La cual la vamos a tener que centrar, pero fijaros que hay 2 puntitos que tenemos que meter dentro de esos 2 círculos y tenemos aquí 2 círculos que tienen que estar alineados en vertical. Eso es lo que nos va a asegurar es que estamos bien alineados, que estamos sobre todo en foco y que por lo tanto la medida es precisa. Hay algunos índices de calidad que podremos discutir en algún otro webinar, pero lo importante es que tengáis en cuenta eso, que tenemos que colocar esos 2 puntitos dentro de esos 2 círculos rojos que van dentro de la cruz y conseguir ese alineado. Bien, entonces lo que podréis visualizar es la proyección de las franjas. Si os fijáis aquí en esta figura, se puede distinguir claramente que las franjas se han proyectado sobre toda la superficie.
se ven claramente cómo están proyectadas. En cambio, pueden haber casos como este de aquí, en el que vemos que en córnea las franjas están bien proyectadas, pero si os fijáis, aquí en esta parte, en la parte más temporal de más temporal de la conjuntiva, se ve oscuro y no se ve la proyección de las franjas, posiblemente porque no haya llegado la fluoresceína. ¿Qué es lo que va a generar eso? Pues imágenes y mapas como el que vamos a ver ahora, mapas incompletos. En este caso no me vale para nada porque solo me está dando los datos de topografía corneal y yo quiero los datos totales, no solo los de topografía. Bien, vamos a pasar a tener en cuenta que una vez tomada la medida y suponiendo que hemos hecho una buena toma, nos va a proporcionar una grandísima cantidad de parámetros. Y aquí es una de las cosas que la gente se agobia al principio. ¿Cómo analizo todo esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Para qué sirve? Vamos a ir viéndolo poco a poco de una manera muy sencilla para que cojáis el hilo y más adelante, cuando hagamos ya webinars más avanzados y más personalizados, iremos comentando más cosas. Vamos a empezar con la interpretación de datos y mapas del SP. Una cosa importante que os quiero decir es que los conceptos, tenéis que tener claro 3 conceptos que se utilizan en general en topografía corneoescleral para definir la geometría de la superficie ocular anterior, no corneal, ocular. ¿Vale? Una de ellas es el concepto de altura o elevación, que también se utiliza en córnea, que es que normalmente cojamos una superficie de referencia, que puede ser una esfera o una biesfera, como vais a ver ahora, y calcular la distancia de cada punto de la superficie ocular anterior con respecto a esa superficie de referencia. Perfecto. Por otra parte, está la posibilidad de dar radios de curvatura en milímetros, que es la caracterización de la curvatura de la superficie corneal anterior. Ahora, esto alguna vez me han hecho la pregunta, no pretendáis que os den potencias dióptricas, porque la conjuntiva y la esclera no son refractivas, ¿vale? No penséis que os dé si es 50, si es 25 dioptrías, porque eso no tiene sentido. Desde un punto de vista físico, no estamos en una superficie que sea refractiva, por lo tanto hablaremos de altura o elevación o radios de curvatura. O otro concepto que se utiliza mucho, que es el concepto de ángulo tangente. El ángulo tangente al punto de análisis. Este ángulo tangente, como podéis visualizar en la imagen inferior, simplemente se establece al punto de análisis la tangente y lo que se ve es el ángulo que forma la tangente con la superficie. Lógicamente, cuanto mayor sea el cambio de curvatura en cada punto, ese ángulo tangente va a ser mucho más significativo y por lo tanto nos va a permitir detectar aquellas zonas en las que existe una variación de curvatura mucho más pronunciada y en menor espacio de tiempo. Y por lo tanto puede haber una dificultad a la hora, en el caso de aplicarlo a la contactología, a la hora de planificar una adaptación. Este es el mapa genérico que vamos a obtener, donde vienen, como veis ahí, todos los mapas que podemos obtener. Podemos visualizar un mapa genérico que nos da, que normalmente es el mapa biesfera, y vamos a ir viendo cómo es cada mapa. Uno de los primeros mapas es este, que es el biesfera, que en este caso lo que va a hacer este sistema es lo siguiente. Va a coger una esfera de referencia para todos los puntos que pertenecen más allá del limbo, fuera de la córnea, y otros para aquellos que están dentro de córnea. Esas dos biesferas van a cruzarse en un punto que es ese punto rojo que veis ahí. Y soléis tener la manía de pensar que eso es el limbo. Eso no es el limbo. ¿De acuerdo? Que quede claro. Es el punto de corte entre las dos biesferas que estamos analizando. ¿Vale? Esto nos permite diferenciar los mapas de elevación de una superficie como la esclera, que es mucho más plana, de la de la córnea. Porque si hacemos un mapa de elevación total, lo que va a salir, como vais a ver, es una elevación o un color rojo muy marcado en la porción central. ¿De acuerdo? Bueno, y luego pues lo podéis visualizar en 3D e incluso con superposición del ojo en tiempo real para que se vea cuál sería la proyección sobre el ojo. Fijaros, este sería el mapa de elevación total del mismo paciente. En este caso estamos aplicando una única esfera. Como se va a aplicar por método de mínimos cuadrados, esa esfera de referencia va a estar entre la curvatura tan plana de la esclera y la curvatura más marcada de la córnea. Por lo tanto, la córnea va a quedar muy por encima, por eso se ve tan rojo, y muy deprimida en la parte de la esclera.
Pero bueno, en este caso nos permite visualizar cómo se intuye que hay un eje de astigmatismo en esclera bastante marcado, que es este meridiano horizontal en el que resulta mucha menos elevación que en el meridiano vertical. Bien, esos serían los mapas de elevación. Me da igual que utilicéis biesfera que una esfera total para todo. Lo importante es que lo sepáis interpretar y que veáis que en el caso de la biosfera, ese punto o esa delimitación que hay en la media periferia no es el limbo, es el punto de corte entre ambas biosferas. Para ver el limbo normalmente se utiliza el mapa de ángulos tangentes, porque hemos dicho que el limbo es la zona donde se va a producir el mayor cambio de curvatura o el mayor cambio de pendiente, ¿vale? Por eso se utiliza mucho. Aquí se puede visualizar claramente como en esta hay una porción, como veis, en el que se pasa claramente de un color verde claro a un color amarillento más intenso, que sería el punto de corte o sería el limbo, esa zona, esa estructura. También lo podéis visualizar en 3D. Y ese ángulo normalmente viene expresado en grados. A su vez están todos los mapas corneales, porque no deja de ser un topógrafo corneal también. Tenemos el mapa axial y el mapa tangencial que solemos utilizar en nuestras adaptaciones convencionales corneales, el mapa de elevación y el mapa de potencia o poder de Snell, ¿vale? Estos 4 mapas los seguimos teniendo como cualquier otro topógrafo, por lo tanto no me voy a meter en ellos porque no es algo que sea novedoso. Bien, por ejemplo, este sería un paciente sano. Aquí tenemos el mapa biesfera y de ángulos tangentes de este paciente. Como podéis ver, aquí más o menos estaría delimitado, quizás ese círculo en la porción inferior lo subiría un poquito, pero es ahí aproximadamente por donde está el limbo. Como veis, no coincide si lo proyectamos sobre otro mapa absolutamente para nada con el punto de delimitación de las dos biesferas. ¿De acuerdo? Y como podéis ver en este paciente, que se trata de un ojo izquierdo, podéis visualizar que a nivel horizontal hay una porción, en este caso sería la porción, estamos hablando ojo izquierdo, la porción temporal, que vemos que tiene un mayor cambio de elevación hacia siempre el incremento de elevación, mientras que la porción nasal es justamente lo contrario. Este tipo de disposiciones suelen ser bastante típicas en el ojo normal. Es decir, no existe una similitud o una simetría entre el cambio de curvatura o de pendiente que se produce a nivel nasal y a nivel temporal. ¿De acuerdo? Fijaros cómo en este caso, que tenemos un mapa biesfera y otro de ángulos tangentes, podemos detectar claramente este paciente que tiene una pingécula bilateral y además en los dos lados, nasal y temporal. Podéis ver cómo hay una acumulación de elevación que detectamos claramente con el mapa biesfera. Podemos ver cómo se genera esa elevación localizada en esas dos partes, tanto nasal y temporal, que son donde se ubican dichas pingéculas. Por ejemplo, este es un sujeto joven que vino para probarse la adaptación de una lente de contacto blanda. Pues fijaros que en este caso esa peculiaridad la deberemos de tener en cuenta por si nos podría suponer algún problema para la adaptación o si nos convendría más incrementar el diámetro de la lente, algo que actualmente podemos conseguir con lentes blandas personalizadas sin problema. Bien, y aquí tenemos lo que sería el QuadMap, donde te saca pues tanto la proyección de la rejilla como los diferentes mapas, tanto corneales como de biesfera o de elevación corneal. Bien, vamos con los datos los datos numéricos que nos proporcionan esto, no los mapas. Espero que los mapas os haya quedado claro. De todas formas, ahora podemos aclarar en la discusión cualquier comentario que tengáis. En cuanto a los datos del ESP, pues proporciona los datos corneales básicos, como podéis ver en la diapositiva, en esta zona de aquí. Bueno, esta simulación que hace esfera y astigmatismo no es lo que más nos interesa, pero sí que tenemos la queratometría simulada, la excentricidad, y luego veis que nos da el KPI, que es un índice, como sabéis, para la detección del queratocono, Keratoconus Prediction Index,
Y luego saca las esferas de mejor ajuste, la Best Fit Sphere, Inner, Limbus y Outer, ¿vale? Estas tres curvas de mejor ajuste, ahora vamos a intentar explicarlas un poco para que las entendamos, porque suelen ser motivo muchas veces de malos entendidos. Y luego nos va a proporcionar el tamaño de la pupila y su ubicación o su offset. Como veis, proporciona bastante información. Vamos a hablar de eso, de la Best Fit Sphere interna, limbo y externa. Fijaros, más creo que aquí se ve bastante bien, lo he señalado en los cuadraditos estos rojos. Fijaros que si nosotros tratamos de definir la curva de mejor ajuste de la superficie corneal y cogemos una curva de mejor ajuste para la superficie escleral y las intentamos proyectar en el espacio, vais a ver que va a llegar un punto donde se cortan. Perfecto, ¿vale? Ese punto de corte es el que se ve en el mapa biosfera. Vale, pues nosotros podemos definir que en ese punto de corte, la proyección que tiene sobre la superficie de la ocular, tanto a un lado como a otro, tanto al lado corneal como al lado escleral, podemos intentar en esa zona aplicar también un ajuste de esfera. Y eso sería lo que se denomina la esfera de mejor ajuste limba. Fijaros que además de todo esto, de las superficies de ajuste, que ahora luego os daré datos reales para que veáis un poco cómo varía la población normal y qué valores cabría esperar, tenemos los cálculos de ságita, que nos lo proporciona también para cualquier cuerda que queráis. 14, 15, 16, 17 milímetros, lo que queráis, siempre que sea un área que hayáis medido. Y al final, en la parte inferior, siempre os va a sacar la posibilidad de obtener lo que llama radio corneal medio y radio escleral medio. Os aviso que esos radios es un promedio de todos los puntos medidos. Por lo tanto, tampoco podéis pensar muchas veces que nos va a permitir caracterizar muy bien la superficie, porque realmente es un dato promedio muy genérico. Fijaros que dentro de las ságitas, de los cálculos de ságitas, os aparece ságita nasal, ságita temporal, temporal menos nasal, la ságita en todos los 360 grados, la ságita mínima y la ságita máxima. Estos son conceptos que no se entienden muy bien, porque normalmente damos por sabido, damos por aceptado que la superficie corneal anterior, como os he comentado antes, es una superficie de revolución perfectamente simétrica, y no lo es. Por eso lo que se hace es, cogemos el eje de medida, el eje óptico, y lo que vamos a hacer es irnos a un lateral, una determinada distancia, y al otro lateral. Y a partir de ahí medimos o hacemos caer la ságita para la cuerda que corresponda. Entonces, eso si fuera una superficie de revolución completamente simétrica, esa ságita nasal y temporal serían iguales. Pero, como no lo es, evidentemente hay una diferencia. Incluso te la calcula. Entonces, por ejemplo, en este caso que mostramos aquí, hablamos de una ságita temporal de 3,45 milímetros y de nasal de 2,86. Hay una diferencia de 0,58 milímetros, bastante marcada. En este caso se trataba de un queratocono. Y esto pues, nos permite conocer esa asimetría que pueda existir en el perfil córneo-escleral. Fijaros, recientemente publicamos en la revista Eye Contact Lens un artículo en el que intentamos caracterizar en el ojo humano cómo son esas variaciones para que veáis qué os podéis encontrar de media en una población sana. Fijaros que en la curva de esfera, la curva mejor ajuste interna, estaba en torno, como veis, un valor medio de 8,64 milímetros, pero con un rango desde 7,81 a 9,50. Mientras que el limbo estábamos en un valor medio de 6,06, rango, fijaros, de 4,88 a 7,63. Y donde más variabilidad encontramos fue en la esfera de mejor ajuste externa, que hablamos de un total de 11,93 de media, pero en un rango muy variable. Los valores medios de radio corneal, como veis, 8,54 y 13,35. Estamos hablando de que la esclera tiene un radio muchísimo más plano, como podéis ver, en un rango desde 11,05 a 17,3 milímetros. Perfecto. Pero además pudimos comprobar
que una de las cosas que más llamaba la atención es que a medida que analizábamos esas ságitas para mayores cuerdas de mayor diámetro, 11, 12, 13, 14, 15, progresivamente iba aumentando la diferencia nasotemporal entre ságitas. Eso lo que viene a decirnos es que cuidado. Yo muchas veces, y sabéis que se está pecando mucho en utilizar diámetros cada vez más grandes para las lentes, pero a medida que los utilizamos también tenemos que ser conscientes que existe un mayor grado de asimetría y de regularidad. Por lo tanto, eso también lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los ángulos tangentes al limbo, una cosa que llama la atención es que en la zona inferior es donde existe ese menor ángulo, digamos que existe esa menor tendencia al cambio de pendiente. Mientras que... ¿Sí? Perdón. David, perdón. Sí. Hay una pregunta claro. de Carmen. En el chat, ¿cómo interfiere la calidad de lágrima en la medida? Muy buena pregunta. A ver, la calidad de la lágrima interfiere lógicamente. Tienes que pensar que cualquier dispositivo de proyección, sea disco de plácido o sea, en este caso, interferometría, va a influir. Lo bueno que tenemos es que nosotros, acordaros que para poder tomar la medida, hacemos una tinción de fluoresteína mojada en lágrima artificial. Por lo tanto, la superficie está bastante humedecida. Yo no he tenido problemas, excepto cuando tardas mucho en tomar la medida. En ese caso sí que puede pasarte, además de que se pierdan zonas, de que notes algún incremento de la irregularidad que no es real. Por eso es muy importante que cuando tomemos la medida lo tengamos todo focalizado antes de teñir la tira, para que sea teñir la tira, ¡pum!, y tomar la medida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, influye como en cualquier dispositivo topográfico de proyección, de reflexión. Espero que haya quedado claro. De todas formas, si hay alguna pregunta más, me vais diciendo, ¿vale? Y simplemente comentaros eso, que donde mayor se produce, como os fijáis, en el limbo, donde mayor tendencia al cambio de curvatura se observa es en el área temporal, tal y como hemos comentado antes, esa simetría temporonasal y supero-inferior. Bien. En cuanto al queratocono, también hemos visto que el patrón topográfico es diferente, que hay unas diferencias muy claras entre el ojo sano y el ojo con queratocono clínico desarrollado, no hablo del subclínico. Entonces, en este caso, lo que se observa es que en esa esclera del ojo queratocono hay una mayor diferencia de ságitas nasotemporal y, sobre todo, que hay un mayor nivel de irregularidad. Esto lo publicamos este año en el Contact Lens and Anterior Eye, en el que validamos eso y pudimos comprobar cómo se observaron que, además de las diferencias estadísticamente significativas, lógicamente, que había en los parámetros corneales, también lo existía, vais a ver, en los ángulos tangentes al limbo, es decir, que esa distensión de la córnea que se va produciendo por la debilidad mecánica también genera una diferente presión sobre el limbo y, por lo tanto, también sobre esclera. Fijaros que si nos vamos a las cuerdas analizadas para distinto diámetro, las cuerdas son significativamente mayores en los pacientes con queratocono. Por lo tanto, nos está dando a entender que además hay una mayor ságita, pero además hay una mayor diferencia entre ságita nasotemporal, sobre todo a medida que incrementamos la cuerda. Pero fijaros, estamos hablando de queratocono, que es lo que está publicado. ¿Pero qué pasa tras cirugía refractiva corneal, tras cirugía láser? Pues fijaros que también hemos apreciado cambios significativos. Al igual que pasa con la córnea, esa debilidad estructural que se va a generar sobre la córnea va a producir una distensión a nivel del limbo, sobre todo, y pensar que la córnea está unida a la esclera y es la que va teniendo toda la tensión de la superficie corneal anterior. Si biomecánicamente se debilita la córnea, lógicamente esa presión intraocular va a ejercer mayormente su función y, por lo tanto, también va a distender esa esclera. Fijaros que hemos observado astigmatismos e irregularidad bastante marcada, pues LASI, en la porción escleroconjuntival. Además, también hemos utilizado, como veis aquí, la caracterización
que nos proporciona para analizar los cambios que se pueden producir, por ejemplo, en un nebus conjuntival y poder hacer un seguimiento exacto, ya no solo de la altura que tiene ese nebus, sino de su posición y su ubicación. Por lo tanto, es bastante útil para tener datos objetivos. Ay, perdón. Vamos ya, digamos, para finalizar y concluir, hablar de la utilidad en contactología de este dispositivo y ya pasamos a contestar las preguntas, que supongo que tendréis muchas. Fijaros, este paciente es un paciente con queratocono. Nosotros nos vamos a queremos pensar en la adaptación, por ejemplo, en este caso, una lente de contacto escleral. Como podéis ver, este es el mapa de elevación total. Está claro que entre naso temporal hay una diferencia bastante marcada, como suele pasar siempre, y un astigmatismo marcado, pero fijaros que en concreto en este caso, si os fijáis en el mapa de ángulos tangentes, fijaros que el cambio de pendiente que se va a producir en la porción temporal es significativamente muy diferente al que se produce en la porción nasal. En este caso ya no solamente es que exista un astigmatismo en esa zona, que exista un eje claramente, sino que prácticamente lo que existe son cuadrantes diferenciados en cuanto a elevación. Por lo tanto, en este caso, nos iríamos posiblemente más a un diseño peritórico o un diseño personalizado. Habría que valorar, porque en este caso un diseño peritórico a lo mejor no es suficiente, simplemente poniendo una toricidad simple. Fijaros en este caso, este es un paciente con un astigmatismo de 3,5 dioptrías en cara anterior, pero es un paciente completamente sano. Pero dice que siempre que le ponen lentes de contacto, que él viene por probar, porque le han hablado muy bien, que dice que este chico lo hace bien, pum, pum, pero no consiguen colocarle ninguna lente de contacto. Pues fijaros que en este caso, ese astigmatismo de cara anterior, que es un astigmatismo a 180, clarísimamente se reproduce en esclera, pero además de que se reproduzca en esclera, hay una gran asimetría nasotemporal. Fijaros aquí cómo se produce un mayor cambio de pendiente en esta zona. Por lo tanto, este paciente es bastante frecuente que esta lente tienda a descentrarse y sobre todo tienda a rotar con el parpadeo. Por lo tanto, le cueste estabilizar y sea más dificultosa que obtenga una buena calidad de visión. Por lo tanto, aquí también nos plantearíamos si merece la pena, por ejemplo, en este caso, a lo mejor reducir más diámetro para intentar evitar entrar en esa zona de mayor cambio de pendiente a nivel medio periférico, etcétera, etcétera. Pero bueno, como podéis ver, nos da muchísima información. Además, tenéis un módulo, como pone ahí, que se llama Design Lens, en el que podéis diseñar lentes esclerales a medida. Fijaros que en el caso de que os guste hacer pruebillas, luego podéis sacar el fit, la lens y el fluo simulation y podéis meter para distintos sagitas, ir metiendo incluso distintas bandas y cómo debería ser ese apoyo. Pero esto sería más en un nivel más avanzado ya para diseño de lente. Si lo que queremos es ver diseños de lentes comerciales, vamos a ver ahora cómo se puede realizar. Por ejemplo, otro paciente con queratocono, en el que todavía nos encontramos de una manera mucho más marcada esa diferencia de la que hemos estado hablando. Fijaros esa diferencia temporal nasal a nivel de elevación y cómo se produce un mayor cambio de la pendiente de la porción temporal muchísimo más significativo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos interesa no incrementar excesivamente el diámetro de la lente porque a medida que la vayamos a incrementar va a ser bastante probable que el borde de la lente nos indente en unas zonas y se quede elevado en otras, ¿vale? Por lo tanto, nos va a permitir ayudarnos a la adaptación. Aquí tenéis bastantes lentes metidas en el módulo de simulación de una lente de contacto escleral comercial. Es cierto que muchas de ellas son americanas, nos faltarían modelos más españoles o que podamos gestionar aquí, pero bueno, poco a poco eso se va a ir actualizando. Entonces, tú esos datos los puedes introducir, los datos que tú tienes medidos de tu superficie anterior córneo-escleral, los metes en el módulo y haces la simulación, incluso sacas el fluorograma para ver exactamente cómo quedaría la lente y que te haga una idea de si vas bien encaminado o no vas bien encaminado.
Perfecto. Fijaros, en este paciente. Esto es un paciente en el que vamos a intentar hacer una simulación de una adaptación de lente escleral comercial. Quiero poner una lente escleral en este paciente, que además es un post-LASIK muy irregular. Como podéis ver en la parte inferior, tenéis el mapa topográfico tangencial. Como veis, hay un aplanamiento de la zona central con una zona óptica muy pequeña y, como podéis ver, es un mapa bastante irregular. Pues fijaros que en este paciente esa irregularidad no se limita exclusivamente a la porción corneal. Si os podéis ver, tanto en el mapa Pillesfera, en el que podéis ver las irregularidades que existen, ya más específicamente, a pesar que, como podéis ver, también hay una toricidad muy clara. En este caso sí que hay una toricidad bastante clara de la esclera, a pesar de que este paciente está operado de miopía, no está operado de astigmatismo. Entonces podéis ver cómo en este caso podemos detectar, si queremos, para un determinado diámetro de adaptación de la lente, cuál debe ser esa toricidad periférica para que la lente estabilice. Yo puedo ver cuál es la diferencia entre los dos meridianos a nivel de altura y ver qué sería lo más adecuado para este caso. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que sean, pensarlo, adaptaciones en las que se ha tocado la córnea y se ha debilitado, lo normal es que por distensión también vaya a afectar finalmente a la superficie escleral y, por lo tanto, también vayamos a encontrarnos allí diferencias. Os comparto un caso clínico que además tuvimos la suerte de publicar en el International Journal of Keratoconus, que es este de aquí. Se trata de una mujer de 35 años de edad, diagnosticada de queratocono desde los 18 años y que es portadora de lentes de contacto, era portadora de lentes de contacto gas permeable corneales. Por motivos, la paciente acude porque no tolera bien sus lentes y quiere probar algún otro tipo de diseño porque no está cómoda. Perfecto. Pasamos a intentarle una lente de contacto escleral, en este caso probamos la lente ICD 16,5 de Paragon, pero podría haber sido cualquier otra, y encontramos un problema. Y es que ponemos la lente y fijaros, si podéis ver en esta imagen de aquí, además de que el menisco en este caso era excesivamente grande, luego lo fuimos reduciendo ajustando la altura sagital de la lente, pero aún así nos quedaba siempre ese menisco asimétrico. Además de que la lente le costaba mucho estabilizar a nivel de eje. Por lo tanto, si nosotros queríamos tallarle un astigmatismo, esa parte peritórica de la lente no terminaba de estabilizar. Fijaros que con el perfilómetro comprobamos que existía entre altura sagital nasal y temporal una diferencia de 470 micras en ojo derecho y de 170 micras en ojo izquierdo. Aún así, aquí lo podéis ver más, como esa toricidad es muchísima, de esclera mucho más marcada en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Si midiéramos los puntos, veríais que efectivamente para 16,5 milímetros existen esas diferencias que hemos comentado. Pues fijaros que en este caso nosotros no hicimos caso al perfilómetro, porque, bueno, pues lo acabamos de tener, tampoco lo teníamos muy claro, esto sí nos puede servir para algo, si no nos puede servir. Entonces decidimos utilizar la indicación del fabricante y cogimos la lente con la toricidad de 125 micras, sin más. ¿Qué pasó? Pues que la lente no estabilizaba ni de casualidad, hasta el punto de que la paciente se quejaba mucho de que la visión le modificaba, le fluctuaba mucho. Claro, con cada parpadeo la lente rotaba y no conseguía estabilizarse de ninguna manera. De esa manera, nosotros lo que hicimos finalmente es, visto que no conseguíamos un buen resultado, pedimos al laboratorio que nos fabricara con la toricidad más próxima a esos valores que os hemos comentado antes, que medimos con el ESP. De esa manera, la lente conseguimos que se estabilizara y conseguimos, de hecho, la llevo utilizando desde hace 2 años. Por lo tanto, realmente nos va a permitir optimizar estas adaptaciones tan complejas que nos vamos a encontrar muchas veces, especialmente en córneas complicadas, ¿sabes? Y entonces, pues así quedamos. Perfecto. Vamos ya, para terminar, para concluir, vamos a hablar estas conclusiones
generales de todo lo que hemos tratado hoy y luego vamos a pasar a la discusión. Lo primero es que tengáis en cuenta que la perfilometría os va a permitir una caracterización más detallada de la geometría escleroconjuntival, os va a permitir realizar adaptaciones más personalizadas de las lentes de contacto esclerales y, por lo tanto, puede suponer un plus a la hora de realizar un análisis más, ofrecer un servicio más detallado, más perfeccionado a vuestros pacientes. En el caso del ojo sano, acordaros que la simetría temporonasal en el perfil córneo-escleral va a ser mayor cada vez que aumentamos más el diámetro. Por lo tanto, muchísimo cuidado en que nos vayamos a diámetros más grandes de manera libre y pensemos que no pasa nada, porque muchas veces ese incremento del diámetro lo único que nos puede suponer es problemas a la hora de estabilizar la lente. Y acordaros que la simetría que suele haber en la esclera normalmente no está correlacionada con el astigmatismo corneal, aunque es cierto que para astigmatismos por encima de 2 dioptrías y media, suele coincidir que hay astigmatismo también a nivel escleral. Suele coincidir, pero no siempre. En el ojo con queratocono la simetría es mucho mayor y la perfilometría pues, puede ser la mejor guía para la adaptación en estos casos. Entonces, en principio, esto era lo que os quería comentar y ahora creo que voy bien de tiempo, perfecto. Tenemos unos minutitos para discutir todo el contenido que hemos analizado en este webinar y que os aclare cualquier duda que tengáis. Estoy a vuestra disposición. Sí, sí. Hay una pregunta de María. ¿Sí? La calidad de lágrima y la contrastación o tipo de lágrima Sí. que se utilice. La de María de Blas, ¿no? Sí. Vale, dice, la lágrima que se utiliza cambia la medida si es de diferente densidad. He leído publicado que el crosslinking provoca cambios en las... Espera un momento que no lo veo bien. Vale. Provoca cambios esclerales. Perfecto. Vamos a ver. Aquí hay dos preguntas diferentes. La primera, si la lágrima que se utiliza cambia la medida. A ver, puede llegar a cambiarlo si nosotros estamos utilizando una lágrima de muchísima densidad, tipo gel. En ese caso, evidentemente, no vamos a conseguir impregnar también la tira y, por lo tanto, a la hora de teñir y conseguir esa tinción homogénea no la vas a conseguir. Por lo tanto, evidentemente, eso influye sí o sí. ¿Vale? Por eso se aconseja utilizar una lágrima de una densidad normal, media, no excesivamente viscosa y que nos permita que consigamos sacar de la tira toda la fluoresceína impregnada. Él dice que ha leído publicado que el crosslinking provoca cambios corneales. Me gusta que haga esta pregunta, María, porque es una de las cosas que os he querido dar a entender con toda esta charla. Es que vosotros tenéis que pensar que el globo ocular es una bola y cualquier distensión que produzcamos en cualquier parte de la bola va a generar cambios en las tensiones a lo largo de toda ella. Es decir, si nosotros en la porción interior yo debilito la estructura corneal, evidentemente el propio efecto de la presión intraocular sobre ese globo va a producir que se produzca un mayor encurvamiento de la córnea, que es lo que pasa en el queratocono, pum, 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 y por lo tanto se distienda o cambien las tensiones que se producen en la esclera. Por eso tiene que cambiar. Y lo mismo pasa tras cirugía refractiva y evidentemente lo mismo va a pasar en crosslinking. Cuando tú endureces el tejido corneal, evidentemente cambias las tensiones y cambias la tensión que ejerce la propia córnea sobre la esclera, en esa globo ocular completo. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta eso. ¿Tenéis más preguntas? Una pregunta siguiente de Javi Rojas. A ver, ¿me la puedes enviar? No, en no la el veo. chat. Ah, en el chat, perdón. Sí.
Aquí las tengo. Genial. ¿Tienes datos de cómo es la esclera en pacientes de keratoconus post-Krosnicki comparado con pacientes de keratoconus sin Krosnicki? Muy buena pregunta. Bueno, aunque está contestada Javi, no está contestada del todo. Realmente lo que se aprecia es, en pacientes de cross-linking, es una variabilidad poco predecible, puesto que el efecto de cross-linking que tiene la córnea o el efecto, es decir, tú consigues ese endurecimiento del tejido corneal, pero es muy difícil de predecir cómo va a producirse esa distensión sobre la esclera. Por lo tanto, es complicado, pero sí que es cierto que cambia, sobre todo cambia el astigmatismo escleral, cambia cómo es la geometría de esa esclera, pero es poco predecible, no te diría que hay un patrón, para que nos entendamos. Bueno, Carmen nos pregunta si realiza pupilometría, pero ya ha contestado Arnold, efectivamente tiene un módulo de pupilometría. ¿La medida es fiable? Sí, la medida es fiable. Es verdad que aún no tenemos publicado los resultados de variabilidad de las medidas, tanto a nivel topográfico como pupilométrico, pero son muy buenas. Por lo tanto, realmente es fiable y se puede utilizar. Me pregunta Javi que no ha encontrado nada publicado más allá de un caso clínico sobre lo que habéis visto del crosslinking. Efectivamente, no hay nada publicado, ni tampoco hay nada publicado ni siquiera por cirugía refractiva, aunque estoy terminando el paper ahora, si me da tiempo lo mandaré este mes y ya dejo un poco mandado todo lo que son los cambios tras cirugía refractiva láser que se producen en la superficie escleral. Pero en general de todo esto hay muy poco publicado y es muy interesante para entender lo que se está produciendo. ¿Tenéis más preguntillas? Animaros, más cosas sobre el aparato, Sí, sí. alguna cosa que os ha llamado la atención, algún mapa que no habéis entendido. Hola. Una pregunta más. ¿Sí? Sí. Pero esa pregunta yo no la puedo contestar. Dice que cuánto cuesta el perfilador de superficie ocular. Sí. Eso, el laboratorio, yo creo que a nivel privado os puede contar las condiciones que tiene el sistema y las modalidades que habrá de obtenerlo. Eso ya es un tema más de marketing, de ahí no me meto. Sí, sí. Y hay una pregunta, pero dice que esta es para Arnold. ¡Wow! Yeah. No, send us a message and we'll discuss. Ah, la del precio dice que es para Arnold. Sí. Exacto, Sí, sí. para mí no. Sí, sí, sí. Sí, claro. Vale. Muchas gracias, David. Sí. Fue perfecto. Excelente. Gracias a todos y hasta la próxima webinar. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias y gracias a Arnold, como siempre. Gracias a todos. Vale. Hasta. Hasta luego. Chao. Hello.